Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta jornada informativa, 14 horas con 1 minuto, 1 hora menos en Galápagos. El presidente de la República anunció medidas, más adelante las vamos a explicar, para enfrentar el terremoto sufrido por el norte de la costa ecuatoriana el pasado sábado. Además, el jefe de Estado recorre sitios afectados en el sur de la provincia de Esmeraldas. Allá se encuentra nuestro compañero Alexis Moncayo y nos presenta un informe. Hola, ¿qué tal? Les informamos desde el Cantón Muisne que el presidente de la República se hizo presente la mañana de este jueves. Hizo un recorrido por la zona de Santa Rosa, también estuvo en el hospital, en las escuelas y colegios de la localidad que fueron afectadas por el terremoto del pasado sábado. Aquí el presidente a su arribo se refirió a las medidas económicas que anunció en cadena nacional la noche de ayer. Claro, necesitamos el esfuerzo de todas y todos. Y como decía hace un momento, en una sociedad institucionalizada, ya ese esfuerzo debe ser organizado. Siempre va a haber lugar para solidaridad. Muchas gracias a los voluntarios, a los que donan ropa, etcétera. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre yo querer donar directamente a comestibles, etcétera, o tal vez hacer un sacrificio, por ejemplo, durante cierto tiempo, 2% más del IVA, que dicho sea de paso, 90% de alimentos no pagan IVA, 100% de las medicinas no pagan IVA? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que consolidamos esos recursos y tenemos mucha más eficiencia y eficacia. Así trabajan las sociedades modernas. Nuestro desafío es institucionalizarnos, consolidarnos como sociedad sin deshumanizarnos. El ejemplo que siempre pongo. ¿Esas medidas tendrán una excepción en las zonas aquí hay, afectadas? sí, va a haber devolución del IVA aquí, cuidado. Va a haber devolución. Yo ayer en la cadena nacional no podía informar todo. Va a haber devolución del IVA, va a haber otras medidas que cuestan dinero para Manabí, para el sur de Esmeraldas. Yo por eso dije, vamos, en lo principal, el proyecto de ley contempla esto, en lo principal. Pero obviamente se devuelve el IVA para zonas afectadas, hay otras exoneraciones tributarias, incentivos, etcétera, para reactivar lo más rápidamente la economía en las zonas de desastre. El recorrido del presidente de la República continuó acá en Muisne por los albergues en la zona continental, tanto en Pueblo Nuevo como en El Salto. Más tarde se traslada hasta San José de Chamanga y posteriormente a la provincia de Manabí, a la parroquia de Cojimíes. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Alexis. Ahora tenemos un informe con Abraham Verduga, quien nos dice que Manta, Portoviejo y Pedernales ya cuentan con servicio eléctrico. Abraham. Saludos, nos encontramos en la subestación Portoviejo 1, ubicada en la zona conocida como Bella Vista, justo a la entrada del cantón Portoviejo. Desde aquí se ha venido realizando un trabajo silencioso, pero muy efectivo. Ha sido el propio ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, quien bajo las órdenes estrictas del vicepresidente de la República se ha apersonado en las tareas de recuperación del servicio de energía para toda la provincia. Y bueno, producto de ese intenso trabajo se han conseguido importantes avances. Así lo informó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en su cuenta de Twitter, que vamos a leer a continuación. Reseñaba Jorge Glass, @Jorge Glass, Manabí ya cuenta con 79% de servicio eléctrico, Manta un 82% y Portoviejo un 90%. Anoche logramos energizar el centro de Pedernales. Como ven, magníficas noticias que se presentan en menos de una semana del terrible terremoto que sacudió a esta provincia. Y con respecto al agua, el otro servicio básico, el vicepresidente reseñaba en su cuenta de Twitter: logramos energizar las plantas de agua en Manabí, Estancilla, Cuatro Esquinas y Colorado. 70 tanqueros distribuyen agua en diferentes puntos. A propósito de eso, hicimos más temprano un recorrido con uno de los tanqueros que dotaba del servicio básico a las zonas más vulnerables y esto fue lo que encontramos. Aquí en la ciudadela San Gregorio, conocida tradicionalmente como La Piñonada, es uno de los lugares donde se dota de manera permanente de agua potable. Hay que tener en cuenta que una vez acontecido el terremoto, buena parte del sistema de tuberías sufrió daños, ¿no? Ese sistema se está arreglando, ya lo decía el vicepresidente Jorge Glass, pero mientras tanto en sectores periféricos como en el que nos encontramos en este momento es importante que los tanqueros vengan para dotar del servicio a los ciudadanos. Aquí está el señor Julio César Campoverde, es la persona encargada de esta coordinación. Julio César, coméntenos cómo funciona la dinámica en la distribución de líquido vital, tan necesario por estos días.
Usted mismo se está dando cuenta que ya porque hubo luz, ya en las partes bajas ya están teniendo agua, pero en las partes lomas no tienen agua. Están llamándonos al 911, CN Agua, ahí tenemos la mesa 1, que usted tiene ya los números por televisiones y por canales, todos los canales de radio, todos tienen los números. Sí. Llámenos, que inmediatamente estamos ahí dispuestos a ayudar a toda esa gente. ¿Con cuántos tanqueros disponen para dotar este servicio? Ahorita hay 70 tanqueros, están en diferentes cantones de la provincia y diferentes, aquí en la provincia de Manabí, Puerto Viejo, dándoles en las partes altas estamos ahorita. Entendemos que buena parte del sistema de tuberías sufrió daños, es solo un segmento. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre eso? Por la luz se ha dañado así algunas bombas, pero ya se arreglaron, casi la mayoría. ¿Las tuberías están intactas? Ya intactas, algunas sí estaban ya dañadas, pero ya están ya arregladas aquí también. Por eso estamos pidiéndole de favor que llamen de urgencia. Si no tienen agua, estamos a las órdenes pidiéndole, dándoles el número telefónico. ¿Cuál es el número, por favor? 09-813-99708. 09-813-99808. Ok, vamos también a precisar lo siguiente. ¿Cuántas personas pueden abastecerse del servicio cada día? Aquí hay cualquier 10 familias ahorita porque están ayudando, hay personas que se les ha caído la casa, están ayudando a las mismas familias teniéndolos aquí porque necesitan cada familia, son 5 o 10 personas en cada persona, porque aquí hay como más de 5.000 personas aquí en la ciudad de San Gregorio, en la parte que estamos dándole en esta parte, compañero. Okay, vamos a conversar también con los ciudadanos. Caballero, su nombre, por favor. Dimas Vázquez Salazar. Cuéntenos, ¿qué le parece el servicio que se está ofreciendo en estos momentos de contingencia? El servicio que ustedes nos prestan es una gran labor, que tan sabios son ustedes, benévolos con esta comunidad. Infinitamente agradecido a usted y al Estado ecuatoriano que vela por todos nosotros. Vemos también que hay algunas afectaciones en las estructuras de las casas, señora. ¿Su nombre? Ana Lor Piñafiel. Yo tengo 2 niños discapacitados y tengo un nieto de 3 años que estoy pasando por hambre, por agua, por todo. Porque donde yo estoy viviendo en una casa ajena y se me ha caído la pared de la cocina, una parte, y todos mis platitos se me han quebrado. Estoy comiendo unos platos de plástico. Y estoy aquí esperando las bendiciones de Dios porque soy una sierva de Dios evangélica y yo creo que el Señor nunca nos desampara. Y gracias por venirnos a regalar unos cachitos de agua. Es nuestra obligación. Bueno, hay que decir también que a la entrada de esta ciudadela está dispuesto un UPC. Recordemos, las unidades de policía comunitarias fungen como centros de distribución no solo de agua potable, también de víveres y de todo tipo de elementos necesarios para vivir, para solventar esta emergencia. Ahí tenían, es el informe que podemos proporcionarles hasta esta hora respecto a los servicios básicos que de a poco se empiezan a restablecer en la provincia de Manabí. Muy buenas noticias, seguimos con ustedes con más información. Gracias, Abraham. Y entre las medidas que implementará el gobierno nacional para apoyar a los damnificados está el aporte solidario en 2 puntos más del IVA. Además, un pequeño porcentaje adicional sobre las utilidades. Aquí a algunos de los ejemplos del mínimo impacto que representa esto para las familias ecuatorianas. Lo primero que destaca el Colegio de Economistas de Pichincha es que no se trata de un aporte por IVA que afecta a la satisfacción de necesidades básicas de una familia. La canasta básica no se afecta en absoluto, igual que los medicamentos. El objetivo es ayudar a los damnificados. Son 2 puntos de aporte solidario al IVA, que actualmente es de 12% por el tiempo de un año. Pongamos un ejemplo. En un televisor plasma de $1.000, hoy el IVA sería de $107.14. Con la reforma se pagarían 125, es decir, $17.86 más. Pero hay que recordar que esto es solidario, que es por un año y que después del año deben volver los precios a su estado original. Y con una ventaja, el tema del IVA es de más fácil recaudación. En una gaseosa de $1 el incremento es imperceptible, ya que sería una fracción de centavo, mientras que en otros productos de consumo masivo no se grava IVA. Los que están en el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno están gravados con tarifa cero, es decir, no son afectados por el IVA. Por ejemplo, el arroz. Si un quintal de arroz se compra en $50, se deberá seguir vendiendo en $50. En cuanto a las utilidades, esto aplicaría en el 2017 y por una sola vez, el 3% adicional. De un 15 al 20% que son los dueños de
de los medios de producción, los gerentes, los empresarios. Actualmente el Ecuador es el país con más bajo IVA de la región. Uruguay tiene el 22%, Argentina 21%, Chile 19%, Perú 18%, Brasil 17%, y aún con la reforma seguiríamos por debajo de la región, con el énfasis de que el destino de esta recaudación servirá para reconstruir un país y vidas que lo perdieron todo. César García, Ecuador TV. Entre las medidas económicas anunciadas por el presidente Correa tras el terremoto, se encuentra también el aporte de un día de salario de los trabajadores. Le explicamos a continuación. La reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tardará algunos años y costará varios miles de millones de dólares. Todavía se calcula el monto que el Ecuador deberá invertir en esta tarea. El país está listo y solidario para colaborar, pero la ayuda debe ser canalizada para que llegue a todas las poblaciones afectadas. Una de las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo es el aporte de un día de sueldo de los trabajadores, tanto públicos como privados. Se aplica para aquellas personas que ganan más de $1.000. En este caso, su contribución será de $33 por una sola vez. Quienes ganan más de $2.000 aportarán $66 por 2 meses. Con un sueldo mayor a $3.000, la contribución será por 3 meses un valor de $100. Más de $4.000, $133 por 4 meses. Hasta los que ganan $5.000, cuyo aporte será de $166 en 5 ocasiones. Es un llamado al compromiso colectivo. Cada ciudadano contribuirá en la medida de sus posibilidades en la reconstrucción de la costa ecuatoriana. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Es momento de hacer una breve pausa a estas explicaciones y hacer contacto inmediatamente con Fabricio Ceballos, quien se encuentra en el sector de Tarqui, en Manta. Te escuchamos, Fabricio. Buenas tardes. Hola Gustavo, amigos televidentes, muy buenas tardes. Generamos esta señal desde el sector de Tarqui en la ciudad de Manta, donde hasta este punto de la ciudad han llegado rescatistas de distintos puntos del continente y también de distintos países del mundo para colaborar en la tarea de rescate, de remoción de víctimas luego del sismo registrado el último sábado. Una de las misiones más importantes sin duda ha sido la mexicana, que llegó prácticamente de forma inmediata al país para atender y colaborar con las autoridades de Ecuador en estos trabajos de rescate de posibles víctimas, de posibles sobrevivientes y de los cuerpos que quedaron atrapados entre los escombros. Junto a mí se encuentra el embajador de México en Ecuador, el embajador Jaime del Arenal. Buenas tardes, embajador. Gracias por atender esta entrevista. Coméntenos un poco sobre la colaboración que el gobierno de México ha ofrecido en las últimas horas a Ecuador frente a esta tragedia. Bueno, de las últimas horas estamos hablando prácticamente desde el domingo. Se encuentra un equipo interinstitucional de México formado por 116 miembros y 9 binomios que se encuentran trabajando en estos días en las labores de rescate, recuperación de vidas, de sobrevivientes y en todo caso rescate de lamentables fallecidos. Es un equipo que lo conforman médicos, ingenieros, exploradores de desastres naturales, en fin, hasta psicólogos vienen y han estado trabajando intensamente en esta ciudad, que es una de las ciudades más afectadas por el temblor. Bueno, embajador, estábamos escuchando hace poco que usted comentaba sobre el apoyo que se estaba enviando desde México, las donaciones que se están enviando desde México para el caso de Ecuador. Usted se refería a varios vuelos logísticos que se realizaban desde su país hacia el nuestro. Coméntenos sobre el tema. Independientemente de esta ayuda humana que están viendo, formada por especialistas en rescates de heridos y de vidas, también el gobierno mexicano está aportando, el gobierno, la sociedad mexicana, las empresas mexicanas asentadas en Ecuador, la comunidad mexicana, están aportando una buena cantidad en vituallas, agua, alimentos, vestidos. Fundamentalmente hoy en la mañana llegó un avión del gobierno mexicano con una carga de 12 toneladas de ayuda humanitaria aquí a Manta para distribuirse. Y ahorita en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, estamos esperando otro avión que trae aproximadamente de 7 a 8 toneladas más de ayuda, dependientemente de que posteriormente pueda venir más. Bueno, esta es la inmediata. Sin duda un aporte importante del gobierno mexicano a Ecuador en este momento, ¿no? Sí, desde luego, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores
como el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación de México, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Cruz Roja Mexicana, el gobierno del Estado de Jalisco, pues han hecho un esfuerzo enorme para poder ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos. Y sabemos que pues hay una gran ayuda por parte de la sociedad civil mexicana que está acudiendo a donar una serie de vituallas al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias al embajador Jaime del Arenal Fenochio, embajador de México presente en Ecuador, que ha llegado hasta nuestro país para ofrecer ayuda y colaboración en este momento que se vive una tragedia nacional. Sin embargo, los rescatistas mexicanos, argentinos, colombianos, peruanos y de distintos países que han llegado hasta este punto de la provincia de Manabí han colaborado de forma directa en las tareas de rescate, de remoción de escombros, de rescate de cuerpos y en distintas otras actividades que sin duda son un aporte significativo este momento para la población manabita, para la ciudad de Manabí y para las distintas ciudades de la provincia que también han recibido a estos rescatistas internacionales y este apoyo y esta solidaridad. Nosotros estaremos aquí pendientes para contarles más adelante lo que sigue ocurriendo aquí en este sector de Tarqui, una de las zonas más afectadas de la ciudad de Manta, donde ya maquinaria pesada ha ingresado en las últimas horas para remover los escombros, limpiar la zona, derribar los edificios más afectados y posteriormente ya empezar a desarrollar el programa de reconstrucción de esta zona. Nosotros estaremos pendientes para informarles de inmediato a través de la señal de Ecuador TV. Continúan ustedes, compañeros, con más. Gracias a Fabricio Ceballos por ese reporte en vivo, 14 horas con 17 minutos. Y también en Pedernales siguen los trabajos de búsqueda y rescate. Tyron Lino se encuentra en ese punto del norte de Manabí. Tyron, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavito? Amigas y amigos televidentes, un abrazo fraterno nuevamente desde acá, desde Pedernales, emitiendo toda la información que se está generando. Ya con el transcurrir de estos días y más solidificada la ayuda y todo lo que se está comprometiendo por parte de los ecuatorianas y de los ecuatorianos, les comentamos que acá el tema de la ayuda a damnificados continúa y tiene como punto de eje el centro de acopio ubicado en una unidad del Milenio en el sector del Divino Niño. En este sitio se está receptando, clasificando y derivando toda la ayuda a los 4 albergues que han sido destinados en este sector, uno de los más golpeados por el fuerte terremoto del pasado sábado. De acuerdo a lo que hemos hablado con los encargados de este centro de acopio, todo inicia con la clasificación en 14 zonas para que sea distribuida toda la ayuda. Las 14 zonas se encuentran ubicadas dentro de todo lo que es la ciudad de Pedernales. Sin embargo, también se ha contemplado al sector rural. Por ende, para esas áreas se ha determinado a 4 zonas determinadas como sectores aledaños. Nos estamos refiriendo a zonas como Catachina, Nuevo Pedernales, Cojimíes, 10 de agosto y Atahualpa. En estos sitios donde la ayuda humanitaria se está haciendo presente, llevan todos los kits de alimentos, bebidas, también ropa, utensilios, materiales para la limpieza, todo lo necesario para quienes en este momento no tienen nada, lo han perdido todo debido al terremoto. También les comentamos que hemos realizado un pequeño recorrido por uno de los albergues de esta ciudad. Eso se lo vamos a estar comentando en las emisiones más adelante, pues es un informe especial donde hemos podido recoger todo el ambiente en estos sitios, el positivismo que se vive a pesar de la desgracia, las familias trabajando en conjunto con las autoridades, están aquí participando, muchos de los damnificados se encargan de cocinar sus propios alimentos, lavar la ropa para todos, hacen una sociedad en común, en todo caso se intenta de esta forma dejar atrás el amargo recuerdo que les dejó el terremoto del pasado sábado. Otra de las novedades para finalizar este informe, les comentamos que hoy a 7:27 de la mañana se registró una nueva réplica acá en Pedernales. La magnitud, de acuerdo al Instituto Geofísico, fue de 4.6 en escala de Richter. Con esa información, compañeros, vamos a devolverle el paso para que ustedes continúen con más. Hasta pronto.
Gracias, Tyron. Estamos mediante tus informes al tanto de lo que ocurre en Pedernales. Y para enfrentar las pérdidas derivadas de la devastación del sismo, se requieren de medidas económicas estructurales. En ese sentido, el gobierno plantea un aporte de las personas naturales con un patrimonio superior al $1.000.000. Se trata de una medida impositiva directa. Quienes tengan un patrimonio superior al $1.000.000 aportarán con los damnificados con el 0.9% por una sola vez. Esto considerando que el quintil de quienes amasan este monto es mínimo. El 10% de la población económicamente activa del Ecuador es de que podría tener sobre el $1.000.000 de patrimonio. La lógica es que quien más tiene, más ayude, más aporte. Esta contribución se basa en una lógica social que funciona en una situación tan catastrófica como esta. Una persona que tiene $2 millones tendría que pagar $180.000. Desde la ciudadanía, la medida es justa, mucho más cuando quienes menos tienen han demostrado innumerables muestras de desprendimiento y solidaridad. Siempre para quien más tiene y los que menos tienen estamos menos afectados. Con esta estrategia y otras planteadas se recaudaría un estimado de $1.000 millones, cifra no oficial, muy por debajo de lo que implicará reconstruir las provincias más afectadas. Vamos al sentido del bien común de la gente, de la situación que estamos pasando como país. Yo pienso que hay que ver es la ayuda que estamos haciendo nosotros y si estamos tomando en cuenta muchas personas comprando cosas de, qué sé yo, en los supermercados, a veces gastan mucho más y a veces sobra la comida y se malgasta. La solidaridad, según el gobierno nacional, ayuda significativamente, pero solo con estas medidas estructurales se podrá enfrentar con eficacia este cataclismo que golpea al Ecuador. César García, Ecuador TV. Como vemos, la mayoría de ciudadanos aprueba las medidas económicas anunciadas por el gobierno y que se adoptarán. Vanessa Hervás conversó con la ciudadanía. Desde que se produjo el terremoto hay mucha actividad en las tiendas y supermercados de la capital. Los ciudadanos saben que en estos momentos los afectados necesitan ayuda. Y ayer, antes de ayer, se vendió bastante. Compraron agua, compraron papel, compraron toallas higiénicas, sí compraron. Sí, hay que darles todavía, porque todavía ellos no están bien. Esto debe ser meses, no se sabe si será años o meses, ¿qué será? Pues no. Frente a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo para atender esta emergencia, Mariana Mullo, comerciante del mercado de Iñaquito, dice estar de acuerdo, sobre todo con la donación de un día de sueldo. ¿Y será que no hoy día nomás nos acordemos de ellos, sino hasta cuando ellos estén bien? Porque si nosotros damos un granito de arena, Dios nos da el doble, el triple. Según la remuneración, los trabajadores aportarán desde $33 hasta $166. Que a través del aporte del trabajo de los ecuatorianos podamos ayudar a la reconstrucción de una zona afectada en nuestro mismo país, desde ecuatorianos para ecuatorianos. Para algunos, estas serán acciones complementarias a las muestras de solidaridad vistas en los últimos días. Comandante Salgado hace un llamado a la población para que las donaciones continúen. Porque tenemos que ayudar a nuestros hermanos de la costa hasta cuando ellos vuelvan a tener tranquilidad y renovar su vida normal. Las autoridades piden que las ayudas humanitarias se estructuren en raciones para que la distribución sea más eficiente. Un kit para una familia de 4 integrantes para 3 días requiere 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de fideo, 1 kilogramo de avena, medio litro de aceite, funda de 500 gramos de azúcar, una lata de sardina, una lata de atún, funda de 500 gramos de sal y funda de 400 gramos de leche en polvo. Está entre unos 19 a $22 el kit completo, incluyendo también el agua. Este valor, ¿qué repercusión tiene en la economía familiar? Hay una frase que claramente puede recopilar lo que hemos visto y es: seguramente a nosotros no nos sobra, pero a ellos sí les falta. Vanessa Hervás, Ecuador TV. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, también se brindan cuidados y atención a las familias que perdieron sus viviendas. 3 albergues de la capital riocense acogen a los afectados. Se cayeron las casas al agua y también se fue la luz. En Babahoyo, otro punto del país afectado por el terremoto de 7.8 grados. Pérdidas mortales no se registraron, solo se cuentan las historias de quienes lograron salvar sus vidas. Carmen Jordán rescató a sus 3 hijos. Y yo lo que hice fue agarrarme de un cable para no hundirme, porque es hondo, bien hondo eso.
y cogí a mi hijo, le dije que se agarre de mi cabello, bien agarrado y que no se afloje, el otro que se agarre duro de mi ropa. Como ellas son 283 familias de 107 casas colapsadas que se ubican en 3 albergues activados por parte del COE Provincial de Los Ríos. Luis Martínez, adulto mayor, quien vivía con su esposa y lo perdió todo, dice que en el albergue siente que después de la tormenta llega la calma. Tranquilo, claro, porque estamos bajo el techo por lo menos. Ropita, comidita, agua principalmente, no faltada. En el albergue Mi Esperanza son 37 familias que al momento son atendidas adecuadamente con acogida, kits de dormitorio, alimentación, salud y ayuda psicológica. Generalmente el decreto de sección es de 60 días, en todo caso hay que buscar la forma de que las familias pasen a familias acogientes, que es lo que estamos haciendo, para una mayor seguridad. Además de los cuidados por parte de los técnicos del MIES, se desarrollan actividades lúdicas y participativas para llevarles alegría y esperanza a todos los niños que permanecen en los albergues durante la emergencia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 14 horas con 26 minutos y volvemos a la provincia de Manabí, específicamente a la parroquia Canoa de San Vicente, a donde se encuentra Mariuxi Mosquera con un reporte. Vamos en este momento a acompañar a la Brigada de Aviación de las Fuerzas Armadas hasta Canoa a entregar 4.000 libras entre agua y alimento. Vamos. Canoa, comuna de San Vicente, ubicada a 95 kilómetros de distancia de Puerto Viejo, al norte de Bahía de Caracas, caracterizada por su activa vida nocturna y gran afluencia turística, es uno de los sectores más afectados de Manabí. Desde estas tomas aéreas podemos identificar el gran impacto que generó el movimiento telúrico. Decenas de sus estructuras, entre viviendas, locales comerciales y edificaciones hoteleras, han colapsado. Ahora sus habitantes se han trasladado a lugares altos y a campamentos instalados para resguardar su seguridad. Fue feo, la pena, se nos vino todo abajo, las casas se nos destruyeron y tuvimos que salir a la carrera porque se nos había partido de la tierra, pues ya que no podíamos hacer correr a donde más lo podíamos defender, ¿no? que es un lado que no hay nada, no hay cable por ahí. Hasta ahí llegamos y ahí nos quedamos todos. Está dando agua para que nos abastezcamos, no sé cómo nos darán ahorita las raciones, pero ellos dicen que sí están apoyándonos, ya están dando, para que nosotros no tenemos quejas de ellos. Lo están ayudando, sí hay colaboración y están aquí presentes todas las autoridades, ha estado el presidente aquí, Rafael Correa, también viendo lo que lo sucedió aquí en Canoa y por ese lado sí estamos atendidos. Aquí en el centro de Canoa, bajo estos escombros, funcionaba un mini market. Los trabajos de la ciudadanía, del ejército y de su dueño para tratar de recuperar algo de los víveres y que la pérdida sea menor. Deja un comisariato aquí. No lo encontramos, gritábamos por un lado, por otro, y en esa parte de ahí estaba una señora atrapada. Cuando ya nosotros los llamábamos, él escuchaba, pero nosotros no podíamos escucharlo. Entonces, de ver él que nadie lo escuchaba, comenzó a golpear con una piedra y la señora que la estaban rescatando ahí dijo que había una persona y era la única persona que había aquí, el primer sobreviviente de esta tragedia. En Canoa los servicios básicos de a poco se han ido restableciendo y la ayuda llega de forma adecuada. Sus habitantes, pese al panorama desolado y conmovedor que presentan sus calles, se muestran agradecidos y confiados que estos días pasarán. Reciban el saludo fraternal de todos sus amigos de Fuerzas Armadas, felicitaciones y el reconocimiento por la magnífica labor que están realizando. Suerte y sigan adelante. Gracias, mi coronel. Hemos regresado desde Canoa hacia el fuerte militar de Puerto Viejo. Como ustedes pueden ver, aquí los trabajos no paran. La ayuda continúa llegando hacia los puntos más afectados. Estos son los kits solidarios que se están armando aquí en este fuerte militar, pero con un detalle muy especial. Cada uno de ellos contiene una carta, un mensaje de cariño y de esperanza. Son varios cartones en donde reposan miles de cartas de los ecuatorianos enviando un abrazo a la distancia a cada uno de los damnificados de la provincia de Manabí. Con cámaras de Juan Carlos Játiva y David Santillán, Mariuxi Mosquera para Ecuador TV.
Gracias a Mariuxi por ese reporte y a los compañeros también. El SENAE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, explica que hay facilidades para la importación de donaciones para los afectados por el terremoto. Asimismo, más de 700.000 artículos decomisados por contrabando se entregaron al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las emotivas muestras de solidaridad de los ecuatorianos migrantes tienen el mismo propósito: enviar ayuda para los damnificados en Manabí y Esmeraldas. En Estados Unidos y España, los compatriotas se organizan para recabar todo lo que puedan. No se sientan solos, todos somos una patria y vamos a salir adelante. Trajimos 12 cajas de sábanas y toallas donadas por una empresa nuevas. Desde el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se dispone que quedan exentos de pago de impuestos todas las donaciones de productos o artículos no perecibles que deseen enviar los ecuatorianos fuera del territorio. Para que estos procesos se hagan expedito y en el menor tiempo posible tratar de que estos artículos se entreguen en los centros de acopio del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para disminuir el tiempo de trámite, los envíos marítimos, terrestres o aéreos deberán hacerse a nombre de la Secretaría de Gestión de Riesgos con el RUC 176-814-276-0001 y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 176-00-134-80001. Asimismo, los ciudadanos que lleguen por los diferentes aeropuertos pueden dejar su contribución material una vez que pasen los controles migratorios. Además, desde los distritos aduaneros en Huaquillas, Latacunga, Tulcán, Puerto Bolívar, Cuenca, Loja y Guayaquil, se ha dispuesto que la carga y mercadería decomisada en operativos de contrabando y otra declarada en abandono sea entregada en su totalidad al Ministerio de Inclusión Económica y Social para su distribución. Entre estos artículos están prendas de vestir, colchones, camas, productos no perecibles de manera general, y otros artículos que actualmente los necesitan nuestros hermanos damnificados en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Hasta el momento son 766.155 productos entre perecibles y no perecibles. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y es que la reacción internacional sigue manifestándose a favor de Ecuador. Un avión con un cargamento de ayuda vital por parte de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, arribó a nuestro país. La Fuerza Aérea del Perú también pone a su disposición su contingente. La ayuda arribó desde Copenhague, Dinamarca, donde se encuentra el Centro Logístico Global de ACNUR. Esta muestra solidaria es de 100 toneladas que incluyen, entre otros, 900 tiendas de campaña o carpas que servirán para 9 personas cada una, 50 rollos de lona de 50 metros cada uno para la construcción de carpas, 17.000 colchonetas, 2.000 bidones de agua, 15.000 mosquiteros impregnados con repelente. La ACNUR ha señalado que la distribución será coordinada con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. En el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, la zona de protocolo se convirtió prácticamente en una base aérea de la FAE de permanente trabajo logístico. Los aviones que llegan acá son los aviones que están disponibles, que están volando las 24 horas de la Fuerza Aérea. Y se tiene ya embalado y pesado para subirlos inmediatamente. ACNUR también reconoce y destaca el papel del Ecuador en materia de refugiados, pues es el país que alberga a la mayor población bajo estas condiciones de América Latina. Y bajo esa consideración, la solidaridad se devuelve con más solidaridad. Así lo subraya el coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Juan Cercen, desde donde llega también ayuda. Perú se ve completamente identificado con lo que está pasando. Les hago recordar que el año 2007 nosotros tuvimos un terremoto bastante fuerte en una localidad llamada Pisco. Fue una gran prueba de la solidaridad latinoamericana y mundial y fue también una situación para tener lecciones aprendidas de cómo reaccionar frente a un terremoto, ¿no? Estamos atentos a lo que ustedes puedan necesitar y nuestra misión, como reitero, es apoyar en todo lo que se pueda. Hasta esta terminal aérea también llegan personas que decidieron salir de su tierra, afectados por el terremoto. Vamos a Riobamba, que allá nos van a acoger unos familiares. Y Manta, nuestras casas están destruidas. La misericordia de Dios es la que nos ha amparado y estamos con vida. Lo material, pues después vendrá. Además, el trabajo de voluntarios se registra desde las primeras horas de la mañana y de manera permanente. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Ya son las 14 horas con 35 minutos, amigas y amigos, y hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero César García, quien se encuentra en la matriz del Banco Central del Ecuador, en el centro de la capital de los ecuatorianos. César. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Emitimos esta señal desde el Banco Central del Ecuador, ya que durante este día se ha reunido el ministro coordinador de la política económica junto al director nacional del SRI, Leonardo Orlando, quienes han ultimado los detalles al respecto de los anuncios del día de ayer por parte del presidente de la República sobre cómo enfrentarán económicamente el respaldo hacia los damnificados y también hacia la reconstrucción de los territorios afectados en la zona costanera. Escuchemos a los dos ministros. Buenas tardes a todas y todos. Y todos. Primero que nada, queremos expresar nuestro profundo dolor y solidaridad con los familiares de las más de 500 víctimas mortales, producto de la peor catástrofe sísmica en el Ecuador en los últimos 67 años. Este es un momento de unidad, este es un momento de responsabilidad, este es un momento de unirnos todos con un solo objetivo: reconstruir el futuro de quienes lo perdieron todo. Una vez que hemos avanzado en una primera fase, la fase de emergencia humanitaria, que incluía el rescate de las personas atrapadas en infraestructura, el apoyo con agua, con alimentos, una vez que hemos podido enfrentar una coyuntura muy compleja, es necesario iniciar una segunda etapa. Y esta segunda fase va de la mano con el proceso de recuperación de las zonas afectadas, de las provincias de Manabí y Esmeraldas. En este marco es que el Gobierno Nacional presenta la Ley de Contribución Solidaria con las víctimas del terremoto. Y es precisamente que en el marco de una acción en materia económica, social y productiva, que busca recuperar la infraestructura pública básica para que estas personas puedan recuperar la normalidad en su vida diaria, que puedan llevar adelante sus actividades productivas a través de vialidad, que puedan tener su vivienda, que puedan recuperar sus capacidades productivas, llevamos adelante esta iniciativa. Esta va a ser una tragedia que va a dejar secuelas por muchísimo tiempo. Vamos a iniciar un proceso de reconstrucción que va a tardar seguramente muchos años, varios años. Es un proceso de larga recuperación, pero tenemos que iniciar lo antes posible este proceso. Y para ello se ha presentado por parte del señor presidente de la República el día de ayer los principales elementos del marco normativo que será enviado con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional en los siguientes días. Con este marco normativo esperamos recaudar un monto de entre 650 y 1.000 millones de dólares. El director del Servicio de Rentas Internas explicará con un poquito más de detalle por qué este rango. Y es precisamente en este marco que esta normativa tiene dos grandes componentes. El primero, un conjunto de beneficios en materia tributaria en favor de los directamente afectados por esta catástrofe, en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y el segundo, un grupo de contribuciones solidarias para apoyar a los directamente afectados. En este momento, permítame, le voy a ceder la palabra al director de Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien nos va a explicar con todo detalle estos dos componentes de la ley. Muy buenas tardes, estimados representantes de los medios de comunicación. Antes que nada, permítanme enviar un abrazo fraterno y mis más sentidas condolencias a todos mis hermanos manabitas. Quiero decir que además de mi responsabilidad como director del Servicio de Rentas Internas,
tengo una obligación moral con mi provincia, así como con los hermanos de Esmeraldas. Todo mi compromiso, así como de todo el gobierno, para levantarnos de las pérdidas de esta tragedia. En cuanto a las acciones adoptadas ya mediante resolución del SRI, debemos informar las siguientes. Se amplía el plazo del pago de las cuotas del régimen impositivo simplificado RISE hasta el mes de septiembre. Es decir, quienes desde el mes de enero hasta la presente fecha y durante los siguientes meses deban de pagar sus cuotas del RISE, tendrán una ampliación de plazo hasta el mes de septiembre del 2016. Se amplía el plazo para la declaración y pago de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2015, que como ustedes saben, en el caso de sociedades se debía realizar durante este mes de abril hasta el mes de septiembre del 2016. Se amplía adicionalmente el plazo del pago de todos los demás impuestos y tasas vehiculares hasta el mismo mes de septiembre del 2016. Para el efecto se ha tenido la debida coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y con el Servicio Público para Pagos de Accidentes de Tránsito, ya que estos valores se incorporan dentro de un solo pago en la matrícula de los vehículos. Se amplía el plazo para las demás declaraciones y pagos relacionados con el IVA y retenciones hasta julio del 2016, teniendo similar tratamiento otras obligaciones tributarias que se hayan vencido en estos días y las que se venzan en los meses siguientes hasta el mes de julio del 2016. Mediante decreto ejecutivo se tiene previsto exonerar del anticipo de impuesto a la renta por el periodo fiscal 2016 a los contribuyentes de la provincia de Manabí y de las zonas afectadas del sur de Esmeraldas. Mediante el proyecto de ley que crea estas contribuciones solidarias para la atención de las víctimas del terremoto del 16 de abril del presente año, se tiene previsto los siguientes beneficios, los siguientes elementos. No se pagarán las cuotas del RISE de abril a diciembre del 2016, beneficiando a cerca de 70.000 contribuyentes. Se exonera de pagar el saldo del impuesto a la renta del año 2015, tanto a personas naturales como empresas. Se exonera también del ICE a los bienes donados cuando el beneficiario sea instituciones del sector público. Esto aplicaría principalmente para cocinas o cocinetas a gas que se deban utilizar, por ejemplo, en los albergues o en las viviendas que se puedan ir reconstruyendo en reasentamientos urbanos. También se exonera de todo impuesto a las donaciones que hayan sido destinadas a los afectados por esta gran tragedia. En el caso de que algunos contribuyentes hayan pagado algunas de las obligaciones que se acogen a estos beneficios, esos valores serán devueltos por el Servicio de Rentas Internas de Oficio. Además, y con una convicción de que la acción colectiva, de que la contribución solidaria de todos a través del gobierno que pretende destinar estos recursos para la reconstrucción, para la rehabilitación y para la atención integral, sobre todo de nuestros habitantes, sobre todo del ser humano, de nuestros habitantes de las provincias de Manabí y de la zona sur de Esmeraldas, el proyecto tiene establecidas las siguientes contribuciones. Una contribución solidaria de 2 puntos adicionales sobre el impuesto al valor agregado por un plazo máximo de 1 año
Es decir, que la medida tendrá una extensión de hasta 12 meses, pudiendo ser el plazo inferior para la aplicación de esta medida. Por ello, el rango de recaudación estimada de entre 650 millones y 1.000 millones que señalaba el ministro coordinador de Política Económica. Todo dependerá de las circunstancias y de las necesidades, pero lo que quedaría establecido en la ley que el plazo máximo es de 1 año, pudiendo ser inferior mediante decreto ejecutivo. Una contribución solidaria por una sola vez del 0.9% del patrimonio de las personas naturales que tengan patrimonios por más de $1 millón. Una contribución solidaria por una sola vez del 3% de las utilidades del ejercicio fiscal 2015 de las sociedades, es decir, de las empresas o las personas jurídicas. Adicionalmente, se establece una contribución solidaria para quienes perciben más de $1.000 mensuales, quienes contribuirán con un día de su sueldo o con un día de su valor equivalente de ingresos de un mes para enfrentar esta tragedia. Es decir, un solo día de su sueldo o de su valor equivalente de ingresos mensuales. Para quienes trabajan en relación de dependencia o quienes perciben otro tipo de ingresos, como son las rentas de los profesionales. El rango será el siguiente: entre $1.000 y menos de $2.000, el número de meses en que se aplicará esta contribución solidaria será de 1 mes. Quienes perciban entre $2.000 y menos de $3.000 contribuirán con un día de su sueldo o ingreso mensual por 2 meses. Quienes perciban entre $3.000 y menos de $4.000 contribuirán durante 3 meses con un día de su remuneración. Quienes perciban entre $4.000 y hasta $5.000 contribuirán con un día de su remuneración por 4 meses. Y quienes perciban de $5.000 en adelante contribuirán con un día de su remuneración o ingreso equivalente mensual durante 5 meses. Estas contribuciones no aplicarán de ninguna manera a los contribuyentes de las zonas afectadas, es decir, de las provincias de Manabí en su conjunto y a los contribuyentes de las zonas afectadas de Esmeralda, conforme se establezca en el respectivo decreto ejecutivo. Y en el caso del impuesto al valor agregado, esta contribución solidaria de 2 puntos adicionales será devuelto o compensado este incremento a los contribuyentes afectados por el terremoto, de las zonas afectadas por el terremoto. Queremos nuevamente reiterar nuestro profundo dolor y solidaridad con todos los hermanos de la patria y en este caso con mis coterráneos en Manabí, quienes sufrieron la mayor parte de esta tragedia. El dolor de sus familiares, el dolor de todos quienes han perdido seres queridos, quienes lo han perdido prácticamente todo, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida, su vivienda, sus negocios, es el dolor de quienes somos parte de este gobierno, es el dolor de todos los ecuatorianos. Y quiero agradecer profundamente la solidaridad y la unidad que el pueblo ecuatoriano ha demostrado con las víctimas del terremoto. El Ecuador hoy más que nunca saldrá adelante, siempre listo, solidario, unido. Muchas gracias por su atención. Como ha manifestado el señor director del Servicio de Rentas Internas,
Existen entonces medidas de cortísimo plazo que son extender plazos mientras se aprueba la ley para que las personas puedan tener tranquilidad en que no van a incumplir sus obligaciones tributarias, y además exenciones para que no se paguen RICE, renta, ICE, impuestos sobre donaciones, etcétera, una vez que la ley haya sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional. Es importante comentar que este marco es parte de un programa bastante más amplio de reactivación social, económica y productiva. Y como decíamos hace un instante, para lograr todo eso, existe todo un equipo de gobierno detrás coordinando acciones desde el Ministerio Coordinador de la Producción, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y sus entidades coordinadas, para llevar adelante otras acciones que permitan que las entidades públicas puedan enfrentar esta coyuntura como se debe hacer. La manera eficiente, la manera más adecuada de organizar la lógica de la acción colectiva, esa lógica de actuar como sociedad en una sociedad moderna, se hace precisamente a través de la acción pública, de la acción del Estado. Y es por eso que existen un conjunto de acciones adicionales que seguimos conversando estos días con diferentes entidades del sector público y que se darán a conocer conforme se vayan concretando. Por ejemplo, en días pasados dimos a conocer que las personas que tenían un crédito hipotecario con el BIES, aproximadamente 14,000 familias de las zonas afectadas, tienen en este momento la enorme ventaja de tener un seguro que lo que les va a permitir es que no tengan que cubrir con la deuda, una vez además que ha desaparecido en muchos casos su propiedad, y que el IES les reconozca además los valores que aportaron sobre una vivienda, sobre una infraestructura que hoy ya no existe. De la misma manera, el director general del IES, Richard Espinosa, me ha comentado que existe un tratamiento parecido en el crédito quirografario. En el crédito quirografario, las personas que han fallecido no tienen que cancelarlo, no hay que buscar, digamos, hay la tranquilidad de que existe esa cobertura para las personas que tuvieron un crédito quirografario, y además para las personas que en este momento, por sus circunstancias, no van a poder cumplir con el crédito quirografario, el BIES está en este momento llevando adelante una lógica que busca cruce de cuentas con recursos que los afiliados normalmente tienen dentro de la entidad, para que no tengan que tener la presión de que en este momento tienen que cumplir con esas obligaciones. Estamos en conversaciones con las diferentes autoridades del sistema financiero, de los diferentes actores, para en los siguientes días poderles informar cómo nos van a apoyar los diferentes sectores privados, popular y solidario, etcétera, en enfrentar esta coyuntura en los territorios. Considero fundamental entonces pedir a la ciudadanía su apoyo en una coyuntura muy compleja para reconstruir el futuro de los más afectados. Muchas gracias. Compañeros, a las preguntas comenzamos con César García de Ecuador TV. Aquí están sus ejemplos. Les pedimos que solo hagamos una pregunta promedio. Ustedes ven que nos monte su compañero. Por favor, César. Quisiera saber cómo será la distribución una vez que se haya hecho estas recaudaciones, si ya se tiene un plan para destinar esos recursos. Por ejemplo, no sé si en el área de construcción se destinará un monto, en el área de campamentos y atención de damnificados, no sé cuál es la planificación para destinar esos, para que la ciudadanía esté tranquila de que esos fondos van para eso. Efectivamente, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADE, se encuentra en este momento haciendo un levantamiento de la afectación que han sufrido estas zonas en Manabí, en el sur de Esmeraldas, con el apoyo de organismos internacionales. La CEPAL, las Naciones Unidas en este momento se encuentran apoyando a Ecuador para hacer este levantamiento de la afectación que han sufrido estos territorios. Con base en este estudio que está haciendo SEMPLADES, con el apoyo de estos organismos internacionales, vamos a poder tener en pocos días más un primer escenario y más adelante un escenario definitivo de la magnitud de la afectación total. Hemos hablado preliminarmente de cifras de aproximadamente 3 puntos del PIB, por el momento 3.000 millones de dólares, pero con el apoyo de estos organismos vamos a poder puntualizar de manera más detallada cómo se dieron estas afectaciones y cuál es la manera más eficiente de compensarles. Con base en este levantamiento, en este diagnóstico que está haciendo la Secretaría Nacional de Planificación, estos recursos y los recursos adicionales que tenemos gracias a las líneas contingentes que tenemos en este momento como Ecuador y las diferentes asignaciones que podamos seguir realizando, permitirán enfrentar e iniciar este proceso de reconstrucción. Repito,
Esto es un proceso de largo aliento. Con este gran esfuerzo que vamos a hacer como Ecuador a través de este proyecto de ley, vamos a iniciar un proceso que por demás es un proceso que tomará bastante tiempo, que será bastante largo, pero que tenemos que iniciarlo lo antes posible. La siguiente pregunta, Karen Aldo, Noticias Televisión. Autoridades, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos consultas. La primera es cómo se haría el descuento a los trabajadores o a quienes van a aportar de quienes ganan sobre los $1,000, cómo se haría el descuento para que se destine esto. Y la segunda pregunta es, no sé si se ha tenido un acercamiento con la banca privada, porque aparte del IES, más bien tienen deudas también con la banca privada. No sé si ellos tienen algún pronunciamiento al respecto de cómo se les va a extender el plazo para el pago de las cuotas o los créditos que tienen pendientes, por favor. Bueno, la primera parte de la pregunta sería, en el caso de los empleados en relación de dependencia, la contribución solidaria respecto de los sueldos se lo haría a través de sus empleadores. Es decir, tal como en la fecha actual se vienen realizando las retenciones en la fuente del impuesto a la renta a aquellos trabajadores que superan la base desgravada de este impuesto, tienen que mensualmente, lo que le descuentan a sus trabajadores, depositarlos hasta el mes siguiente. En este caso, la medida estaría aprobada, Dios mediante, en el mes de mayo y comenzaría a regir a partir del mes de junio. Es decir, que la contribución que se haga, quienes tengan que hacerlo por un solo mes, se retendría en el mes de julio y se lo pagaría al Servicio de Rentas Internas en el mes de julio. En este caso, alguien que gane entre $1,000 y hasta un valor inferior a $2,000 tendría una contribución por una sola vez de $33. Y en junio se lo retendrían al empleado por hacerlo esto de una manera sencilla, similar como se hace con los aportes al IES, que se lo retienen al empleado en el sueldo y se lo depositan hasta máximo el 15 de cada mes. En este caso, el Servicio de Rentas Internas podría utilizar, esto puede definirse mediante reglamento, el mismo calendario tributario de las retenciones en la fuente, es decir, del 10 al 28 del mes siguiente. Lo que se retenga en junio se pagaría en julio, lo que se retenga en julio se pagaría al SRI en el siguiente mes, que sería agosto. Sobre el segundo tema, estamos manteniendo conversaciones con las entidades del sistema financiero privado y del sistema cooperativo para buscar la mejor manera de atender estas inquietudes. Como estamos en reuniones permanentes con estas personas, tan pronto tengamos una definición por parte de los dos sistemas, se va a comunicar públicamente. La siguiente pregunta, María Belén Arroyo, revista Vistazo. Autoridades, buenas tardes. Sobre el impuesto del 0.9% al patrimonio de personas naturales, por favor, dos inquietudes. Primera, ¿cuál es el universo de contribuyentes? Segunda, ¿cuál es la expectativa de recaudación? Y si se me permite una tercera, ¿cuál es el universo de funcionarios públicos inmersos en este ítem? Gracias. En el caso de la contribución del patrimonio, de acuerdo a la información que tenemos hasta la presente fecha, serían alrededor de 4.100 personas las que deberían hacer esta contribución. Respecto de las personas, servidores públicos, la contribución solidaria, una precisión, la contribución solidaria rige también para empleados del sector privado y también para profesionales o personas naturales que tengan ingresos de otra naturaleza, como quienes realicen actividades empresariales, tengan arrendamientos o perciban dividendos. Así que el universo de contribuyentes, lo más importante es decir que no tienen que hacer esta contribución. La gran mayoría de ciudadanos reciben valores inferiores a los $1,000. Así que quienes tengan ese sueldo o ese ingreso mensual promedio, de acuerdo a lo que se establezca en el proyecto, no tienen que hacer esta contribución ni siquiera por un solo mes. Estábamos hablando de aquel valor que se aplica de 0.9 impuesto al patrimonio de personas naturales que tienen más de $1 millón.
4.100 personas sería aproximadamente el número de personas naturales que tendrían que contribuir con el 0.9% del valor de su patrimonio por una sola vez. ¿Cuál sería la expectativa de recaudación? La expectativa de recaudación sería entre la general, ya la dijimos, sería máximo de $1.000 millones. Por esta obligación tenemos un monto aproximado de $70 millones en el caso de la contribución sobre el patrimonio. La siguiente pregunta, Patricia Sandoval, del Universo. Buenas tardes. Por favor, quisiera saber si se ha pensado, si sería posible que todos estos recursos que se van a recaudar vayan a un fideicomiso para garantizar que todos esos recursos sean dirigidos justamente al tema que compete, que sería el problema del terremoto. Y también quería saber si ustedes consideran que sí podrán bajar los ingresos o algo que ya se acabe el tema del 14%, es decir, en un año. Y sobre el tema de los salarios y la contribución que hay que hacer, quisiera saber si es en base al salario básico que se gana o de pronto a todo lo que se recibe por horas extras La última parte no lo dijo. Sí. Okay. Respecto de las dos primeras dudas, la ley contempla que se garantice la transparencia sobre el uso de los procesos para que la gente pueda ver rápidamente y de manera muy sencilla cuánto se ingresó por cada uno de los conceptos y cuánto se va erogando y para qué conceptos se erogan. Entonces, de eso no se preocupen. El mecanismo específico instrumental, existen al menos 10 o 12 mecanismos que incluyen manejos de cuentas, sistemas de contabilidad diferenciados, es decir, hay sistemas operativos bastante transparentes que garantizan el uso más eficiente de los recursos públicos establecidos ya en la legislación. Repito, 14, 15 modalidades distintas. Es un tema más operativo. El concepto sí se va a garantizar en todo momento la transparencia en el ingreso y en el uso de los recursos. La segunda cosa, indudable, tenemos que garantizar que una vez que el IVA, luego de este proceso coyuntural, retorne a su tasa normal, bajen estos 2 puntos, los precios se adapten a esa nueva realidad. Para eso, el Ministerio del Interior y las entidades que controlan los procesos de especulación van a estar trabajando permanentemente. Sobre el tercer punto, le voy a pedir a Leonardo que por favor lo responda. Sí, y es importante, antes de pasar al tercer punto, sobre el segundo punto, que en las facturas se desglosa el valor de la base imponible sin el impuesto. Entonces, es muy importante también que los ciudadanos, en su debido momento, ya cuando esto se aproxime, se anunciará oficialmente si es que se adelanta, pero máximo, como lo ha anunciado el señor presidente, serán hasta 12 meses que dure esta medida temporal del IVA. Oportunamente se tomarán las medidas de información, de prevención para que no haya ningún tipo de abuso, y es decir, una vez que se restituya el 12% del impuesto al valor agregado, los precios tienen que considerar esa reducción. Por eso es muy importante que los ciudadanos en su debido momento estén muy atentos en sus facturas de la base imponible antes de aplicar el IVA. Respecto de su pregunta, se aplicaría sobre el ingreso mensual, excluyendo las horas extraordinarias o suplementarias, que eso es una variable que depende, si en alguna circunstancia del tiempo tiene que extender su jornada laboral. Sería sobre el sueldo del trabajador, sin considerar las horas extras, pero sí se considerarían otros rubros que son de carácter permanente, en este caso si es que hay una modalidad de comisiones o bonos, pero las horas extras y tampoco fondo de reserva, ni tampoco las utilidades de los trabajadores, tampoco se haría ningún cálculo mensual. Sería el ingreso, prácticamente el ingreso que es considerado permanente. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay trabajadores que solo reciben su sueldo y eventualmente horas extras, las horas extras no, pero hay trabajadores que en su modalidad de contratación tienen beneficios como el sueldo más una comisión que es de carácter permanente. Compañero, reitero el pedido de una sola pregunta por medio, por favor. Alexandra Valencia, Agencia de Auto. Buenas tardes, ministro. Otra de las medidas que anunció anoche el señor presidente fue que tratarían de buscar la venta de activos del Estado. Un poco cuál es el programa, qué tipo de activos estarían dentro del plan vender, y
y si estos incluirían sectores estratégicos, no sé, y centrales hidroeléctricas o alguna participación petrolera, minera. Gracias. Como ustedes saben, el Ecuador es ahora muchísimo más rico que en el pasado. Tenemos muchísimos activos en este momento que son altamente productivos. Hemos podido acceder a tener ahora hidroeléctricas que se están inaugurando a lo largo de este año que tienen altas tasas de rentabilidad y de esa manera mucha infraestructura pública que es importante para la gestión y para recuperar lo antes posible ingresos perdidos por choques externos. También no es desconocido para nadie que en una coyuntura compleja como la que estamos tenemos que optimizar el paquete de activos que tiene el Estado. El Estado, por ejemplo, tiene activos que todavía gestiona de una herencia nefasta de una década atrás, más de una década, 2 décadas atrás, de una crisis bancaria donde terminó con montos importantes de activos por parte del sector privado. Entonces, dentro de un proceso de evaluación ordenado que se está llevando en este momento, estamos abriendo la posibilidad de que el Estado evalúe dentro de este paquete de activos, me estoy refiriendo, cuál es la manera más eficiente para poderlos pasar, vender, para tener recursos para enfrentar la coyuntura. Es lo más lógico en una coyuntura de este tipo. Respecto de los activos específicos que se llevarán adelante, existe todo un procedimiento que se tiene que llevar adelante. Una vez que se concluye ese procedimiento, estaremos gustosos de darles información con más detalle. ¿Pero estarán sectores estratégicos hidroeléctricas? Le repito, en este momento, la manera como se lleva adelante un proceso de este tipo es básicamente entender cuáles son los activos que no son indispensables para la gestión pública, y una vez que con este mapeo se evidencian qué activos pueden ser susceptibles de enajenación, se lleva adelante un conjunto de procesos que nos permiten en el momento oportuno anunciar qué activos podríamos estar pendientes. La siguiente pregunta es Javier Montenegro del Expreso. Gracias. Primero quisiera saber si es posible que nos ayuden desglosando cuánto ingresaría por cada uno de los tributos adicionales que se van a grabar, porque estimados iniciales hablaban de 950 millones solo en IVA, por ejemplo. Entonces sí quisiera saber cuáles por cada uno, por utilidades, por salarios, cuáles son los estimados que tienen por rubro. También saber, por ejemplo, el tema de la devolución del IVA que se hará en estas zonas, cómo se va a hacer la devolución del IVA y qué pasa si, por ejemplo, yo voy a comprar allá y tengo una factura de allá, se me devuelve el IVA, no se corre el riesgo de la especulación un poco por comprar en las zonas de allá para evitar el 14%. Y precisiones nada más puntuales. Y en el tema práctico, las personas que acabaron de imprimir sus facturas con 12%, ¿tienen que volver a imprimir con el 14%? ¿O se puede hacer, se tacha? ¿Cómo funciona eso ya por el tema de la legalidad que tiene una factura? Y el lunes se firmó un crédito por $2.000 millones con China. ¿Parte de ese dinero se puede usar en esto o para qué se va a usar los 1.500 millones que son de libre disponibilidad, por ejemplo? ¿Quieren iniciar con los aspectos tributarios? Sí. Por la inquietud que usted manifestaba de la aplicabilidad para la no afectación a los habitantes de Manabí y de la zona afectada del sur de Esmeraldas, se estableció un mecanismo de devolución o compensación que va a ser simplificado. Vamos a hacer todo lo posible para que este mecanismo sea prácticamente inmediato, un mecanismo de reintegro o de compensación muy ágil, muy simple, y en este caso lo aplicaríamos en función del lugar de residencia. Es para cubrir las legítimas necesidades, las justas necesidades de las personas de las zonas afectadas. Es decir, si usted, en el ejemplo que usted ponía, si se aplicara una exención en las zonas afectadas, ahí sí la persona que va desde otro lado a comprar aplicaría esa tarifa. Pero en este caso se facturaría con el 14% y al ciudadano, al beneficiario, a quien paga el impuesto de valor agregado del servicio de renta interna, a través de un procedimiento simplificado y ágil, le reintegraría sus consumos realizados durante cada mes. Y en el caso de la factura, que usted preguntaba este detalle, eso podemos establecer mediante una resolución
una vez que ya entre en vigencia o previo a que entre en vigencia la medida, que sería a partir, si su aprobación se da en mayo, tal como sería tratado como un proyecto económico urgente, aplicaría desde el mes de junio. Oportunamente se anunciaría, para darle la validez legal, de que no tienen que cambiar sus facturas en la parte donde dice la tarifa del IVA. Simplemente tienen que calcular la tarifa correspondiente del 14% y tendrá valor legal sin ningún tipo de afectación para el consumidor o para la empresa emisora. El desglose y China. ¿Quieres hablar del desglose? Yo hablo de China. Ya, sí, sí. Bueno, habíamos hablado de 70 millones aproximadamente del caso del patrimonio y personas naturales, alrededor de 160 millones en el caso de la contribución solidaria sobre utilidades. En el caso de la contribución solidaria por las remuneraciones o los ingresos mensuales de trabajadores y de otras personas naturales, alrededor de 86 millones de dólares. En el caso de la contribución solidaria por concepto de IVA, ya descontado las devoluciones que serían a la provincia de Manabí y en la zona afectada de Esmeraldas, un valor aproximado de 720 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares, pero el rango está establecido, esto está estimado siempre y cuando la medida dure. En el caso, aquí hay dos tipos de medidas. Las contribuciones solidarias son por una sola vez, y en el caso del IVA es una contribución temporal de máximo 12 meses. Es decir que si se reduce a 7 o a 8 meses, podríamos tener una recaudación inferior en 300 a 350 millones de dólares. Verónica Rivadeneira, Televisión. Por favor, una pregunta. Se firmaron aproximadamente los 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de libre disponibilidad. El destino de los recursos, dado que estaban presupuestados, son financiar las asignaciones de inversión pública dentro del presupuesto general del Estado. Toda asignación dentro del presupuesto general del Estado en el marco de un decreto de emergencia pueden usarse a cubrir los fines de la emergencia, salvo los destinados a educación y salud. Ahora sí, Verónica Rivadeneira, una pregunta, por favor, compañeros. ¿Podrían explicar el tema del seguro de las viviendas a 12.000 familias? Son muchas familias. ¿Qué ocurre? ¿Les devuelven el dinero? ¿Les dan un lugar para cárcel? ¿Quisiera saber cómo funciona este mecanismo para estos ciudadanos? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad más importante en términos de crédito hipotecario en el Ecuador. El BIES, el Banco del IES, lleva aproximadamente entre el 65 y el 70%, dependiendo del año, de los créditos que destina el sistema financiero nacional hacia vivienda. Siendo una institución tan importante, tiene una enorme ventaja. Ha contratado como parte del proceso seguros de desgravamen, seguros contra daño de la infraestructura. ¿Qué implica esto básicamente? Supongamos que alguien fallece como resultado de estos terremotos. Automáticamente sería terrible que una persona, además de que tiene el dolor de haber perdido un ser querido, tenga que cubrir con una infraestructura que seguramente ya no existe como resultado del terremoto. ¿Cómo opera? Las personas que han sido víctimas de este infortunio, de esta tragedia, pueden hacer la solicitud al BIES para que el Banco del IES analice inmediatamente el caso. Se verifica básicamente que la infraestructura que estuvo dentro de los afectados de esta tragedia, y como resultado de eso se procede a dos cosas. La primera, como existe este desgravamen, si alguien fallece obviamente no tiene que cancelar nada, pero además si la infraestructura está destruida, está dañada, lo que hace el BIES es ejecuta el seguro, y no solo que no le toca pagar nada, sino que además le devuelve, le acredita nuevamente el valor de lo que ha pagado como resultado de aportes para su vivienda. Esto es una cosa tremendamente importante para las personas que han sido afectadas por esta coyuntura, porque ustedes entenderán que aparte de todo el dolor que sufren y de la complicada situación que enfrentan estas provincias, tener encima más que atender un empréstito debe ser algo terrible. Por eso el Estado lo ha pensado así, y estas 14.000 familias aproximadamente van a ser beneficiarias de este seguro. Vanessa Silva, en Telegram. Buenas tardes, autoridades. Me gustaría precisar en algo. Sobre el desglose de los pagos por la contribución de un día de trabajo, me gustaría precisar cómo va a ser eso. O sea, entiendo que por $1.000 se pagaría alrededor de unos
sea, desglosar un poco así, durante cuánto tiempo y un número exacto de cuántas personas contribuirían a esto, entendiendo lo que ustedes nos dijeron, que la mayoría parte de ecuatorianos ganan remuneraciones inferiores a los $1.000. Gracias. Ah, sí, perdón, y también quienes reciban más de $5.000, ¿cómo de los Bueno, en el caso del número de meses de contribución, es importante aclarar el concepto. Se establece para todos el equivalente a un día de remuneración o un día del valor de su ingreso mensual promedio, para los que no reciben un sueldo fijo. Para quienes reciban un sueldo fijo es un día, es decir, su sueldo de su ingreso mensual, es decir, su sueldo se divide para 30. En este caso, el valor de quienes reciban $1.000 de aporte de contribución solidaria sería de $33. En el caso de alguien que reciba $2.000, pagaría $33, algo más de $33, pero durante 2 meses. Y en el caso de alguien que reciba $3.000, tendría una contribución mensual, en este caso de $100, pero su contribución total sería de $300, es decir, sería el equivalente a $100 mensuales durante 3 meses. Aproximadamente en porcentaje, si lo divide 100 para 30 días, le va a dar un 3,33% del ingreso mensual. Lo que cambia es el número de meses de contribución. En el ejemplo que usted me pregunta, alguien que recibe $5.000 contribuirá por cada mes y durante 5 meses con $167, dando una contribución total diferida en 5 periodos de $835. ¿Cuántas personas contribuirán en total en esta cantidad? O sea, en total desde los 1.000 hasta los 5.000, ¿cuántos contribuyentes estarían contemplados? Estaríamos hablando de alrededor de, déjeme ver si tenemos la cifra acá. Le compartimos la cifra porque, como ustedes podrán comprender, este es un proyecto que recién se ha anunciado. En el caso de las personas que tienen un ingreso fijo es mucho más fácil. Quienes reciben ingresos de otra naturaleza, tenemos que estimarlo. Ya estas estimaciones las tendremos el día de hoy y antes de la remisión del proyecto se anunciará a toda la ciudadanía cuáles serían el número de contribuyentes por cada tipo de contribución. Pero en este caso se garantiza que la gran mayoría de ecuatorianos que reciben un ingreso, sea por remuneración o por cualquier otro tipo de fuente, reciben menos de $1.000 y no estarían afectados por esta medida. Alberto Araujo. Buenas tardes, señor gerente. En primer lugar, quería preguntar sobre el tema del patrimonio. No sé si el impuesto es sobre el patrimonio bruto o patrimonio neto, porque algunos expertos nos decían si es que es neto, pues una persona que sé que tiene $1 millón en activos, pero tiene $1 millón en pasivos, pues tiene 0 y el no le cobra nada. Y una segunda pregunta que también algunos doctores nos han compartido es respecto a si en este momento de sacrificio que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir, también el Estado va a entrar en un plan de austeridad y de recortes y contribuir también para la emergencia. Gracias. Respecto del concepto de patrimonio, hay una ecuación contable básica que activo menos pasivo es igual al patrimonio. Es decir, que si una persona tiene $1 millón en activos, pero basta que tenga, en este caso, un ejemplo, $100.000 de pasivos, no pagaría esta contribución. Sí se restan los pasivos. Solo sobre el segundo punto, rápidamente, el Ecuador ha hecho el ajuste fiscal por el lado del gasto más importante de toda la región. Hasta el momento hemos ajustado aproximadamente $6.000 millones, 6 puntos del PIB. Obviamente, si es que hay que hacer ajustes adicionales dentro de un marco de política responsable fiscal, se llevarán adelante. María Gracia Costa tiene las horas. Muchas gracias. Básicamente, ¿podríamos ya cuantificar en este punto a cuánto ascienden las pérdidas en todas las zonas de desastre tras el terremoto? En el tema del crédito de los organismos multilaterales, ¿cuáles son las condiciones para darnos estos créditos? Entiendo son $50 millones. Y básicamente, retomando la pregunta de Alberto,
¿Qué más hará el gobierno? ¿Qué dejará de hacer? ¿Por dónde vendrían los recortes? Y el presidente también sacó un decreto sobre el tema de las requisiciones. Exactamente sobre las requisiciones, ¿en qué ámbitos se podrían aplicar? ¿Cuál es el límite? Gracias. Pido disculpas si me olvido de algo, por favor recuerden. Cuantificación de los daños, esperamos tener una cuantificación preliminar con el apoyo de CEPAL y Naciones Unidas relativamente rápido en los siguientes días, una primera, una definitiva seguramente en algunas semanas. La estimación preliminar que se ha realizado hasta el momento habla de como de alrededor de 3.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, pero esta cifra podría variar una vez que tengamos más detalle de las informaciones que estamos llevando adelante. El Estado lleva adelante, como le digo, todos los procesos que son necesarios para garantizar sostenibilidad y poder enfrentar esa crisis. Cuando uno habla de las afectaciones humanitarias que han tenido las personas que han tenido que enfrentar esta coyuntura compleja, que no tienen vivienda, que no tienen alimentación, etcétera, tenemos afortunadamente, como le dije, 650 millones de dólares en recursos de líneas contingentes. ¿Cómo uno puede acceder a recursos de estas líneas? Básicamente, los procedimientos son que iniciemos una emergencia, que iniciemos un proceso donde se requiera atención humanitaria emergente, porque por ahí inicia. Entonces, eso ya se ha cumplido, ustedes conocen que ya pasamos una fase, la primera fase de esta coyuntura, que es un proceso de atención humanitaria. Con eso los multilaterales ya han activado los recursos y lo que va a pasar básicamente es que en las siguientes semanas se van a ir desembolsando y van a irse reponiendo recursos que se han puesto desde el Estado para atender la coyuntura. Normalmente los multilaterales tienen condiciones muy blandas, dependiendo del crédito estamos hablando de tasas de interés de menos del 1% en algunos casos o alrededor del 1% en otros, y los plazos yo podría decir que los más cortos serán de alrededor de 5 años y hay plazos de 15, 20 años dependiendo de la entidad. Ministro, sobre el tema de las requisiciones, ¿cuál es el alcance de esto? La requisición, y voy a permitirme aquí comentarle que yo no soy experto en el tema, que otros compañeros míos del gobierno le van a poder ayudar, pero el concepto es que en una situación de emergencia el Estado puede llevar adelante un proceso de requisición. Es una medida de última instancia y es cuando se imponen circunstancias imponderables. Son las autoridades de cada uno de los sectores quienes juzgan si es que hubiera este imponderable, esta situación extraordinaria que permite llevar adelante un proceso de este tipo. Para más información, quien puede explicarlo con mucho más detalle es la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Últimas preguntas, Carlos Proaño, Radio Ciudadano. Señor director, señor ministro, muy buenas tardes. En el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional se planteaba una reducción del 2% en el IVA. Ahora se plantea un aumento del 2% en el IVA. Si lo damos en cuenta que lo anterior era como una reducción por el uso de medios electrónicos de pago, esto significa que quienes utilicen medios electrónicos de pago terminarán pagando el 12% del IVA y al mismo tiempo se incentivaría el uso de este mecanismo. Gracias. Recordemos que las medidas, las decisiones de política pública que estamos implementando en este momento son de una sola vez, son por una sola vez o son por un periodo determinado de tiempo, como en el caso del IVA. Efectivamente, durante el periodo de aplicación del IVA, con estos 2 puntos adicionales, el pago con medios ordinarios son 14%, con medios digitales hay este incentivo de hasta 2 puntos, lo que implica que si una persona de todas maneras utiliza medios digitales, tendría este beneficio de los 2 puntos y regresaría a la tasa media. Próxima pregunta, señora David, Solo es una precisión, ministro. Se dijo que la reconstrucción del país va a tardar varios años. ¿Por qué entonces el IVA es temporal? El tema de los puntos de IVA son temporales, no de la base de como esa decisión. Si es que va a ser una cosa de varios años a veces. La cantidad de recursos, la cantidad de apoyo, la cantidad de esfuerzos que vamos a necesitar para poder garantizar una recuperación total de las provincias va a tardar muchísimo tiempo.
pero hay que empezar lo antes posible y la mejor manera de hacerlo es primero con el apoyo de todos los ecuatorianos. Agradecemos profundamente la solidaridad de todos los ecuatorianos en esta coyuntura. La segunda cosa es que la mejor manera de ayudar a nuestro país es precisamente, por ejemplo, las personas que de afuera quieren apoyarnos haciendo también turismo en el Ecuador. Yo creo que es un momento extremadamente importante para el país y hay que iniciar lo antes posible. Con estos esfuerzos que vamos a hacer todos los ecuatorianos, es necesario arrancar con un proceso de la manera lo antes posible. Esto es para dar el primer impulso, esto es para dar el primer impulso a toda la acción que tenemos que dar, porque en una coyuntura compleja necesitamos recursos adicionales para iniciar. Una vez que hayamos iniciado, una vez que se existe una escala mínima de reconstrucción, creemos que la situación va a poder ser un poco más fácil. Lo importante aquí, y esto es tremendamente importante que se entienda, reconstruir ciudades enteras no se hace de la noche a la mañana. Tenemos ciudades donde hemos tenido pérdidas de infraestructura del 70, 75, 80, 85% de la infraestructura. Entonces, tratar de volver al estado inicial antes del terremoto va a tomar bastante tiempo, pero hay que iniciarlo lo antes posible. Muchas gracias, compañeros, por venir a la prensa y por la información que puedan dar. Muchas gracias a todas y todos. Escuchábamos, amigas y amigos, al ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, y a Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, explicando a detalle lo que sería la ley de contribución solidaria con las víctimas del terremoto, que tiene dos componentes. Uno, ampliación de plazos y ciertas exoneraciones, y el segundo componente, contribuciones solidarias. El detalle de todo esto nos ofrecerán nuestros compañeros que estuvieron en la cobertura para las emisiones informativas de la noche. Muy buenas tardes, sigan ustedes con Ecuador TV.